Muy buenas noches, hermanos. Hoy tenemos un nuevo segmento de este grupo. Estoy tratando de expandir un poco más los segmentos, de ponerle un poco más de sabor al plato, ¿verdad? Que ya tenemos de literatura cristiana. Y como ustedes ya saben, esta ocasión tengo un invitado de lujo, es un hermano y un amigo muy querido por mí, muy apreciado por mí. También para todos los que están alrededor suyo. Este hermano y amigo se llama Eder Pérez Neri, de México. Él vive en la ciudad de Puebla, junto con su esposa y sus pequeños. Y pues me aceptó la invitación para esta primera toma, ¿no? Esta primera ¿cómo le podríamos decir? Este primer segmento titulado Entre libros y amigos, que es básicamente una plática, ¿verdad? Acerca de un testimonial de alguien que ha sido bendecido en cuanto a la lectura de libros cristianos y también cómo él ha desarrollado ese gusto por los libros y esos deseos de compartir todo aquello que él ha encontrado en ese buen hábito de la lectura cristiana, ¿verdad? Un buen fundamento bíblico. Lo conozco y sé que él le apasiona los libros con buena teología, con una sana doctrina y qué bárbaro. Me siento muy, muy alegre de introducir a este hermano con todos ustedes, hermanos. Y pues brevemente, yo conozco al hermano Eder desde que 2009, más o menos, cuando Más o menos. más o menos del 2009, él se unió al equipo misionero que conformaba nuestro hermano Marcus Reyes, algunos de ustedes ya lo conocen. Él, pues desde Puebla, se unió ahí al equipo misionero en Orizaba, Veracruz. Él estuvo ahí sirviendo, un gran ejemplo para todos los que estamos ahí. Una vez que yo me uní al equipo del hermano Marcus, ahí conocí un poco más a Eder y pues de ahí empezó una buena amistad. Podría yo decirles que predicamos en las montañas, predicamos ahí en la ciudad de Orizaba, sus alrededores, predicamos en parques. Hasta nos tocó, bueno, no sé si te acuerdas, Eder, que una vez te invité a predicar a una cancha de fútbol rápido, no sé si te acuerdas, pero ahí entre el sudor y todos los gritos de los partidos que estaban ahí mientras compartíamos folletos y compartíamos un poco el evangelio, ahí también estuvimos. Recuerdo también que en una ocasión, en una de las localidades de la sierra, como íbamos cada fin de semana, ahí pues no, los hermanos que íbamos a visitar con anterioridad para el domingo, el Día del Señor y el servicio ahí, nos tocó dormir Juntos, juntos en la misma cama. con Y las mismas cobijas. no lo tomen a mal, es que los hermanos de esa casa pues nos ofrecieron, ¿verdad? Su cuarto, su cama, como pues nos dijeron no duerman en el piso, ahí está nuestra cama y ahí Un frío. entre ronquidos y el roer de dientes porque era muy frío, ahí pues compartimos esa noche tanto que me acuerdo que tuve que dormir con mis zapatos, con mi pantalón y con mi chamarra porque hacía un frío. Bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas experiencias muy, muy buenas, muy placenteras. Cuando me vine aquí a los Estados Unidos, igual seguía por medio de las redes sociales como Eder, vaya, con su familia, empezó una etapa en su vida que hasta hoy en día pues es testimonial de que la gracia de Dios es tan hermosa, tan grande, lo que puede hacer en cada uno de los corazones que le buscan, que le agradan. Bien, pues Eder está casado con Ami López. Tienen tres pequeños, ¿verdad, Eder? Así es, así es. Tres pequeños de 6, 3 y 7 meses.
Wow, o sea que ya tienen sus manos ocupadas, los brazos Ya, ocupados. así es, mira, gracias por la invitación, ya comentaste cuál es mi nombre es Eder, de la ciudad de Puebla, y pues sí, ahí va varias experiencias ahí, con Ramón. De hecho, una de las que más me acuerdo fue cuando, o sea, andábamos ahí en la sierra y me confundieron con Padrecito y me metieron ahí a predicar a su, ¿cómo se llama? Capillita o no sé cómo se le llame, hasta, creo que fueron como 2, 3 veces hasta que se dieron cuenta que no, que no era de ellos, pero pues bueno, ya habíamos compartido, ¿no? En algún momento ahí la palabra del Señor. Pero así es, tenemos ya 3 pequeños y sí, ya es más trabajo en casa. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes casado con Ami? Con Ami voy a cumplir 8 años. Qué bueno, Bueno, mejor dicho, ya cumplí 8 años. Ya vamos por 9 años. Y bien, ahí vamos, gracias a Dios. no, qué bueno saber eso. A Ami la conocí precisamente también ahí con Marcos. Ujú. este, evangelizando y demás. Tuve la oportunidad de conocerla, de trabajar juntos y ahora seguimos trabajando juntos. Eso es bueno, eso es bueno. Yo lo vi, yo lo percibí, eso es de mucha bendición también ver así, ¿no? Los inicios y hasta el desarrollo de una buena relación, un buen matrimonio, ¿no? Cimentado en el servicio del Señor. Así es. A ver, Eder, platícanos un poco más de ti. ¿Cuál es el papel que tienes en la iglesia donde estás congregándote? Pues mira, yo me reúno en una iglesia que se llama Sola Gracia, Iglesia Cristiana Sola Gracia. Gracias a Dios que tenemos ya 5 años en el que se inició pues la labor de evangelizar, iniciar una misión en la iglesia. Creo que internet, pero es parte de. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho bien. Sí te Perdón, escucho es bien. que como se va el internet, de repente el internet no es muy buena la señal, ¿no? Este, eh, Hace 5 años iniciamos pues congregarnos en casas, se fueron añadiendo personas, se fueron añadiendo creyentes y así empezó la iglesia y hoy junto con otros hermanos pues tratamos de hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, de alguna manera de liderar la iglesia local, de compartir con los hermanos, de enseñar a los hermanos. Y pues ahí estamos, gracias a Dios. De hecho, si Dios lo quiere, en unos días, unos meses, un hermano nos visitó y nos quiso prestar por varios años ahí un predio y pues bueno, ya vamos a echar mano de todo lo que está a nuestro alcance para poder mudarnos, poder adaptar el predio para reunirnos. Bueno, tú ya sabes, ¿no? Como de las cosas que tenemos que hacer para que un lugar pues, que es un predio, pues levantarlo para que la gente conozca, llegue y escuche el Evangelio. No, qué bueno saber eso, ¿eh? En verdad es bueno saber que el Señor está proveyendo un Sí, sí, lugar sí. para que el Evangelio siga expandiéndose. Sí, es que, ¿sabes qué? Perdón, en estos tiempos, en este 5 años estábamos reuniéndonos en casa y pues bueno, llega el momento en el que ya tenemos que ir viendo, pues, dónde vamos a plantar como tal la iglesia local, el inmueble. Y pues bueno, realmente somos pocos, no somos una iglesia grande, somos una iglesia relativamente pequeña. Y pues bueno, no porque seamos una iglesia pequeña, no vamos a tener, este, digámoslo así, aspiraciones Ujú. puestas en el Señor para el crecimiento, ¿no? Amén, amén. Esa actitud me agrada, en verdad. Sí, no, es que, ¿sabes qué? Podríamos decir que no es, no, pues, en donde estamos, en las casas, es suficiente, pero no, siempre es bueno si ya
hemos avanzado 5 pasos, siempre es bueno ir por otros 10 o 20 más. No, qué bueno, la verdad que bueno. Bueno, yo he compartido con los hermanos aquí de la iglesia que muchos de los libros que yo les recomiendo a ellos son libros que tú has recomendado en tus redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes una librería, aparte del ministerio ahí en la iglesia donde están, tú y tu esposa, ¿verdad? Ustedes tienen una librería. Cuéntanos acerca De, de esto. pues de hecho, la librería se llama casi igual que la iglesia, librería cristiana, en lugar de iglesia cristiana, librería cristiana sola gracia. Y fíjate que algo bien curioso es que, de hecho, ni tenemos pensado iniciar con una librería, ni mucho menos. Simplemente que en algún momento escuché hablar de un puritano llamado Thomas Watson, y que era fue muy buen teólogo y demás. Y quise comprar sus libros que estaban en español, nada más 3 en ese momento, dos o tres, tres, apenas había salido el tercero, pero eran muy caros traerlos a México y en México prácticamente no había. Entonces me di la tarea ahí de ahorrar el recurso que tenía destinado para la comida durante el trabajo. Entonces me ayudó porque bajé algunos kilos y ahorré para comprarlos. El chiste que los mandé a traer, y en México, un hermano que se llama David Sandoval los vio y me dijo: Eder, tengo tiempo buscando esos libros, véndemelos. Me negué, me negué porque a mí me había costado, ¿no? Tiempo, dinero y demás. Pero el hermano me dijo: te pago lo que vale y de agradecimiento te voy a dar, no sé, X cantidad. Le dije que no, pero insistió y bueno, accedí, se los di. Con ese recurso compré o los volví a comprar, perdón, y el mismo hermano me los volvió a pedir. Y le dije: no, hermano, dice, es que yo ya los regalé. Dice: véndeme estos aunque sea para mí. Dije: no, pues bueno, otra vez el mismo proceso. Y llegó un momento en el que el hermano me pidió y me dijo mi esposa: ¿sabes qué? ¿Y por qué no de una vez compras unos 2, 3 juegos más? Si al final el hermano pues va a estar pidiendo algo, sí, pero pues hay un recurso, ¿no? Que en ese momento no teníamos o que no teníamos planeado, destinado para tal situación. Entonces, en su momento, después de platicarlo, pues bueno, decidimos traer material a México, material que es difícil, que era en su momento y aún es difícil de conseguir de una manera tan rápida como puedes conseguir libros de cualquier otro autor, ¿no? Siempre ese tipo de literatura, pues, reformada, puritana, en general de sana doctrina, pues, es difícil. ¿Por qué? Porque el público lector cristiano es poco y el público lector que abraza este tipo de teología aún es mucho menor. Pero gracias a Dios, ya también unos 4 años con la librería y bueno, gracias a Dios, creo que ya bastante gente nos conoce y pues bueno, nos hemos dado la tarea de recomendar algunos libros que creemos que son buenos, y las recomendaciones, digo, están basadas en lo que yo leería o en lo que yo le daría a mis hijos para leer, ¿no? A ellos no les daría ningún material así feo o que no sea de edificación, sino les daría algo que realmente edifique sus vidas, ¿no? Y ese precisamente sería, esa es mi prueba de calidad, básicamente. No, pues qué bueno que todo empezó desde poquito, ¿no? Desde algo que estaba fuera del presupuesto Sí, familiar, el Señor lo fue, bueno, por así decirlo, el Señor fue eh, multiplicándolo. multiplicándolo. Eso en verdad es de buen testimonio, la verdad. Damos muchas gracias al Señor. Y lo que a mí me llama la atención es que empezaste con un libro puritano, Así ¿verdad? es. Y hasta hoy en día, vaya, ese es uno de sus fuertes de ustedes, ¿no? Ese legado puritano que tanto yo he tratado a los hermanos que, hermanos, volvamos a leer a los puritanos. Hay tanto ahí que nosotros
podemos enriquecer nuestra vida espiritual, nuestra teología, nuestra doctrina. Vaya, es una fuente inagotable. Eso es lo que a mí me llama la atención, que vaya, eso ha sido preservado. Y como decías, ¿no? Fueron libros difíciles de encontrar. El Señor proveyó y es ahí donde Él está proveyendo esos buenos materiales a través de ustedes, a través de esta librería. Sí, Ahora, no, fíjate que de hecho creo que eh, pues esa era la intención desde el inicio, traer un buen material. Sin duda alguna, por ejemplo, en la mayor cantidad de material sano está en inglés, ¿no? Eh, y aún así, difícilmente, o solamente gente que conoce y sabe qué es lo que quiere, lo va a adquirir. Ahora, imagínate que en México casi no llega, ¿no? Y es poco lo traducido y demás. Entonces, un ejemplo, si en inglés están 100 libros, en español están 5, ¿no? Entonces, la oferta-demanda es menor comparado a un libro de, ¿qué te gustaría? De Cash Luna, de Dante Gebel y todos ellos, ¿no? Ellos venden 1000 y un ejemplo, Thomas Watson, 1 o 2, ¿no? Entonces, la distancia entre uno y el otro es abismal, ¿no? sí. Leer a los puritanos y demás, sin duda alguna vas a obtener mucho más edificación que si leyeras todo de estos autores que acabo de comentar, ¿no? Y fíjate que esa es la línea que nosotros, pues tratamos de llevar, tratamos de abrazar. Hay libros o autores de otras corrientes, no necesariamente bautistas o reformadas, que aunque no se identifica plenamente con ellos, sabemos que cierto tema en particular pues es sano, ¿no? Es bueno y es de edificación a la iglesia. Y también hemos optado por promocionar precisamente a esos autores que han sido influenciados de alguna manera por los autores reformados puritanos. No, qué bueno. También, yo he disfrutado mucho que también ustedes tienen material de escritores contemporáneos. Uh -huh. Y un poquito más para acá de los puritanos, ¿no? La verdad, yo siempre estoy al pendiente ahí en las redes sociales de las recomendaciones de ustedes, ustedes las hacen domingo en la noche, ¿no? Es algo así. Entonces ahí estoy, o si no, alguna foto que ustedes comparten y ahí la veo. Y la verdad, ahí voy haciendo mi lista. Pero fíjate, así es como empieza la labor de expander este buen hábito de la lectura. Eder, ¿qué nos puedes decir tú acerca del buen hábito del cristiano de la lectura de buenos libros? ¿Qué nos puedes decir tú en tu experiencia? Fíjate que muchos creyentes piensan que es malo leer, o sea, así de forma general, que es malo leer libros, y dicen, deja de leer los libros y empieza a leer la Biblia. Creo que es una mala percepción que tiene pues este grupo de hermanos, de las personas o de los creyentes que leen. ¿Por qué? Sabemos que no tiene comparación la escritura con los demás libros, ¿no? Sabemos que la escritura es infalible y algunos libros y autores son falibles, ¿no? Sabemos que hay una gran diferencia entre ellos, pero la percepción viene, la mala percepción viene cuando ellos suponen que al leer otro tipo de libros diferentes a la Biblia, le estamos dando el mismo valor o la misma importancia que las escrituras, y no es así. Y con esto quiero responder tu pregunta. ¿Por qué es bueno leer libros que no sea solamente la Biblia? ¿Por qué? Porque muchos hermanos han estudiado muchísimos años las escrituras, se han dedicado de tiempo completo a realizar estudios, a realizar sermones, etcétera, ¿no? Y esos estudios, esos sermones son compilados en un libro para que hoy nosotros lo podamos tener. ¿Qué hacemos con ello? ¿Cuál es la ventaja? Que si ellos dispusieron
un ejemplo, 10 años de su vida, por citar el nombre de algún teólogo, ¿no? Berkov, ¿no? Para escribir, editar y demás lo que es la teología sistemática de este autor. Si él tardó 10 años, hoy nosotros no vamos a tardar 10 años estudiando, redactando o escribiendo, sino que Dios ha utilizado a estos hombres para que de manera sistemática puedan explicar doctrinas que nosotros de alguna manera no podemos entender de una forma clara a la primera. La escritura está escrita de manera expositiva, ¿no? Verso por verso. No está escrita de manera temática. En la Biblia no vas a ver, pues del 1 al 10 matrimonio, del 10 al 11, un ejemplo, divorcio. No es temática, es expositiva. Y los libros en su mayoría son temáticos. Eso nos ayuda para atacar o abarcar un tema en específico. Es decir, yo quiero saber qué dice la Biblia acerca del matrimonio, ¿no? Pues me voy a un ejemplo, a una concordancia Strong, verifico todo lo que son las fuentes donde se utiliza esta palabra, qué significa, sus aplicaciones, me voy a un libro que hable acerca del matrimonio, qué es lo que este autor encontró a lo largo de la escritura que hable del matrimonio, y etcétera. Entonces, los beneficios son muchísimos. Primero, no te vas a pasar mucho tiempo de tu vida, muchos años estudiando sobre un tema, cuando un hermano ya lo hizo, ¿no? Y puedes consultar otras fuentes, puedes ir a la escritura, puedes ir comparando y en algún momento obtener información que al hermano o al autor del libro, pues no escribió. Y así tú vas aportando, ¿no? Para el tema en particular, ¿no? Además de que un hábito continuo de la lectura te ayuda a entender la lectura. No sé si tan solo en México pasa, ¿no? Pero leemos, pero no entendemos. Cuando tú practicas la lectura, te das cuenta si entiendes. Y es la misma lectura quien te da esa respuesta y es la práctica de la lectura que te ayuda a aprender a entender lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, estos son unos de tantos beneficios que nosotros podemos encontrar a través de un buen hábito de la lectura, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que, por cierto, les recomiendo muchísimo que se llama El Valle de la Visión, de Arthur Bennett, que habla acerca exactamente qué es lo que hizo este editor. Se metió a la biblioteca de un hermano, tomó todas las oraciones puritanas, que por ejemplo los puritanos tenían el hábito de escribir sus oraciones, juntó estas oraciones y las llevó a un libro. Gracias a Dios en español, ya tenemos el libro en español, y si tú lo lees, te das cuenta de la forma mediante la cual, o cómo ellos oraban, ¿no? La pasión, el corazón que estos hermanos le ponían a sus oraciones, y la lectura precisamente te lleva a eso, ¿no? A entender un poco lo que vivían estos hermanos puritanos, cómo es que ellos oraban, la práctica que ellos tenían, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo podemos encontrar libros temáticos, libros que nos hablen acerca de la historia. Imagínate este libro de oraciones de puritanos, con un libro de historia que hable de todo lo que pasaron los puritanos. ¿Eso en qué te va a ayudar? A entender históricamente por qué estos hombres oraban lo que oraban. Y sin duda alguna eso te lleva a evaluar también tu tipo de cristianismo, ¿no? A evaluar si nosotros, pues estamos faltos, ¿no? De ciertos buenos hábitos, ¿no? O de ciertas conductas o sentimientos y pensamientos que son propios del cristianismo. No, la verdad es muy acertado lo que comentabas. Hoy en día no, vaya, yo creo que en todo lugar, en todos países, el cristianismo tiene que entender esto, es obligatorio. Y pues dejar de lado esa mentalidad, ¿no? No, nada más esto, nada más el libro por excelencia, ¿no? Pero como lo decías, hay hermanos que se metieron a la Biblia y de ahí sacaron volúmenes
y hermosos libros y algunos de ellos fueron sermones, ¿no? Recompilados, o oraciones como la recopilación de Arthur Bennett que mencionabas. Ahora, Eder, según nuestra mentalidad, ¿no? Acerca de los libros, ¿qué otro impacto mayor tiene el que un cristiano inicie o persevere en este hábito de la lectura de esos libros tan buenos? Fíjate que hay un libro muy bueno de Spurgeon que se llama El ganador de almas. Eh, para nosotros, de alguna manera, para el lado conservador, a veces pensamos que el predicar, el pasar al púlpito y predicar, pues lo tenemos que hacer muy serios, nuestra voz muy lineal, A la sin Jonathan Edwards. expresión, sí, no, sí, sí, como que sin expresiones, etcétera, ¿no? Y creemos que a veces los pentecostales de los buenos y su forma de predicar es mala, ¿no? Como que la satanizamos un poco, pero es interesante porque, por ejemplo, Spurgeon en este libro habla acerca de la pasión mediante la cual el predicador tiene que hablarle al público en general, ¿no? Un Jonathan Edwards, no me lo imagino pues predicando así desganado, ¿no? Sino que ellos le metían pasión, ¿no? Y estos hermanos, bueno, algunos que han recopilado algunos extractos de los testimonios de las personas que estuvieron escuchando a estos hermanos, la mayoría dice que estos hermanos eran apasionados, ¿no? Que se desgastaban físicamente, que algunos hasta sentían que se desmayaban después de haber predicado con tanta fuerza y demás. ¿Qué nos ayuda a esto? Primero, a no pensar de una manera errada de que si somos muy expresivos es malo, ¿no? Al contrario, ¿no? Tenemos que reflejar lo que estamos diciendo. No te puedo decir, pecador, arrepiéntete. No, o sea, lo tengo que decir de tal forma que tú encuentres veracidad en mis palabras y el tono y la forma en la que te lo estoy diciendo, ¿no? Esos hermanos dan consejo a sus estudiantes de cómo debe de ser una predicación. Ese es uno de los consejos. Dos, podemos ampliar nuestro vocabulario. Muchos de nosotros no somos académicos, no hemos estudiado de una manera formal en algún instituto, etcétera, sino que somos laicos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos estudiado por nuestra cuenta, pero hemos estudiado a quienes han estudiado en seminarios. Entonces, eso hace que nuestro vocabulario sea mayor, y al ser mayor nuestro vocabulario, pues obviamente que los hermanos que nos están escuchando y demás crecen también, ¿no? Entonces, el leer libros, el ampliar tu vocabulario, te sirve para la edificación de la iglesia. El leer libros, el entender cómo de alguna manera el creyente, el predicador tiene que compartir la palabra, te ayuda a tu crecimiento personal y también al crecimiento de la iglesia, ¿no? Era un autor, un escritor decía que hay dos tipos de predicadores, que son los religiosos y los políticos. ¿Por qué los políticos? Porque los políticos predican mentiras pensando pensando que son verdades. Sí, y tú los ves ahí en campañas y demás y te la crees, ¿no? Que te dicen, vamos a subir al 6% el Producto Interno Bruto. Y todos, no, pues sí, bravo, lo va a hacer. Y él sabe que es mentira, ¿no? Y cuando tú ves a un hombre que va al púlpito y que habla del Evangelio y que sabe que es verdad, aunque sabe que es verdad, no lo predica como si fuera la verdad, ¿no? Le falta ese sentimiento. Entonces, el leer libros, pues nos ayuda a todo esto, ¿no? Nos ayuda a todo esto, también nos ayuda con nuestra familia, al crecimiento espiritual de nuestra familia, de que nuestros hijos crezcan viendo que hay un hábito de lectura en su casa, y eso no tan solo en el tema pues religioso o espiritual, sino también en el tema académico en general. A los niños se les va a hacer mucho más fácil tomar un libro de matemáticas, de ciencias, lo que tú quieras, y leerlo. La lectura te vuelve autodidacta. Familiarizados con la lectura. Exactamente, ¿No? exactamente.
No, fíjate que es bueno que mencionas eso, porque mi esposa, Tina, ella trabaja en una escuela pública y ella me dice, afuera, entre el mundo, lo- no se ve que los jóvenes, los niños, tienen un hábito de lectura. ¿Por qué? Porque apenas están leyendo algo de un libro de la materia y ya se me están aburriendo, ya se me están distrayendo. Y ahí puedes ver que no hay un hábito y no hay, como lo mencionabas, no hay un enriquecimiento académico de ese estilo. Ahora, en un cristiano, con familia, con hijos, ¿verdad? Con pequeños, es bueno eso, porque no solamente alimentas su espíritu, sino también los encaminas al buen hábito de lectura en el aspecto académico. Y bueno, sus calificaciones las puedes ver, ¿no? Ellos se aplican leyendo, estudiando sus libros de cualquier materia. Eso es más que nada lo que yo he podido observar, ¿no? Y también puntualizando lo que mencionabas. No, y fíjate que, bueno, obviamente a todos los integrantes de la familia ayuda. A los niños, lo que acabamos de comentar, por ejemplo, mi esposa en algún momento del día toma un libro, o sea, repito, ¿no? Sabemos que la escritura pues, es una lectura obligada, ¿no? Sabemos que la Biblia, los otros libros no reemplazan la lectura de la escritura, pero en algún momento del día mi esposa toma un libro, no sé, de mujeres, lo lee, o un servidor. A mí me gusta viajar en transporte público, pero bueno, por la misma situación que estamos viviendo en estos últimos meses, no ha sido posible. Pero, ¿por qué a mí me gusta leer en transporte público cuando viajo hacia mi trabajo? Porque es una forma de relajarme, de concentrarme en lo que estoy leyendo, olvidar un poco, si vengo de regreso a casa, de los quehaceres del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, también es una forma de distracción, una forma de relajarse, una forma de no perder el tiempo, ¿no? De utilizar Sí, tu tiempo de una no, manera. sí, vaya, podemos hacer de uso de nuestro tiempo sabia como tontamente, ¿no? Como se puede decir. Ujú. Y también es uno de los buenos puntos acerca de la lectura, ¿no? Ahora, Eder, ¿qué palabras finales nos puedes decir en cuanto a perseverar en este buen hábito de tomar un libro, ya sea de teología, ya sea de doctrina, ya sea de eclesiología, ya sea de escatología o de vida práctica? ¿Tú qué nos podrías recomendar? En Vaya, este tema? Pues primero, sí, si no tienes un hábito de la lectura, no leas libros grandes. ¿Por qué? Porque lo vas a ver grande y vas a decir, no, pues cuándo lo voy a acabar, ¿no? Más vas a esforzarte en cargarlo que en leerlo. Si no tienes un hábito de la lectura, no leas libros grandes. Si no tienes hábito de la lectura, lee un libro pequeño de 50 páginas para empezar. Léelo. No es necesario que el libro lo conserves en buen estado. Digo, al final los libros son para usarse, ¿no? Y que se vean el desgaste y demás. Un libro de 50 páginas, aunque no tengas el hábito de la lectura, lo vas a poder leer en una semana o dos. Eso te va a animar muchísimo. Y hacer una lectura, pues diaria, ¿no? A lo mejor unos 5 minutos al día, 3 minutos al día, durante una semana, después aumentas a 5 minutos, ya terminaste tu libro de 50 páginas, bueno, ahora a lo mejor vas por uno de 100 libros que sean fáciles de digerir, no un libro que te hable así directamente de teología sistemática o cosas así, no tan técnico, sino a lo mejor puedes empezar con un libro hay unos en español muy buenos que se llaman Historias de ayer y de hoy, que nos hablan de héroes de la fe, de creyentes, historias verdaderas de creyentes, y que de hecho ese tipo de libros lo utilizan
mucho las familias para sus hijos. ¿Por qué? Porque es una forma de inculcarles el hábito de la lectura a una edad relativamente grande, de 10 años hacia arriba, pero este tipo de lecturas, como están desarrolladas en tipo de novela y hablan sobre cómo vivían los creyentes, lo que hicieron, pues es mucho más fácil de leerlo. Entonces, yo te sugiero es, empieza con algo pequeño, después subes a una lectura de este tipo, y si tú mantienes este hábito durante 3, 4 meses, va al siguiente mes, vas a poder leerte libros de 200, de 300, de 500 páginas, y tu nivel de, de, de razonamiento, de entendimiento y demás va a ir aumentando. No empieces a correr en la lectura si aún no sabes gatear en la lectura. Y por último, es bueno invertir en libros. No pienses que es una mala inversión, al contrario, es una muy, muy buena inversión, no tan solo para ti, sino para tu familia, y en algún momento tus hijos, tus familiares, al ver qué tipo de libros leías, van a poder entender cómo era tu vida o qué estabas pasando en tu vida, ¿no? Entonces, esos serían mis consejos sencillos y prácticos. Ahora, eh, eh, para aquellos que ya estamos en un nivel un poquito más arriba del que mencionabas, ¿qué nos recomendarías? Y de igual, ¿no? A los que ya tienen un cierto nivel de lectura ya un poco más así como cerca Ah, de pro, ¿no? bueno, algo bueno es que nunca te mantengas leyendo lo que siempre lees, Mm, sino trata de leer otras cosas, por ejemplo, historia de la iglesia, pensando en libros cristianos, ¿no? Historia mm, de la iglesia, cómprate una teología sistemática, aunque son libros gruesos que a veces dan miedo leerlos, cómpralos. No le tengas miedo a libros que utilicen muchas palabras técnicas, al contrario, si traen muchas palabras técnicas mejor, porque eso te lleva o te obliga a estudiar y a leer más, sí. a tratar de entender qué es lo que significa esa palabra, ¿no? Entonces, busca este tipo de material, invierte. Yo sé que en estos tiempos a veces es complicado, pero son de las mejores inversiones. Adquirir libros, aunque en alguna temporada no cortes tu lectura, sigue comprando libros, porque llegará el momento en el que nuevamente vas a retomar la lectura y a lo mejor no tengas recurso, pero ahí tienes los libros, ¿no? Y es bueno también que en los libros pues, vayas haciendo tus anotaciones, ¿no? A algunos les gusta rayar libros o escribir sobre los libros, algunos no, y utilizan libretas, o algunos, como en mi caso, a mí no me gusta subrayarlos ni anotar, yo prefiero en mente, porque si se me olvida algo, ¿qué crees? Voy a regresar a ese libro. Y lo vas a volver a leer. Exactamente. La verdad es un buen método. Y yo igual, a mí no, me cuesta mucho marcar algo, una frase. Lo máximo que yo llego a hacer es poner en un separador al lado de la hoja y ya, pero así que me veas marcando. Pero es bueno aspirar a más, a tratar de guardarlo en la memoria, ¿no? Así es. Pues fíjate, Eder, mi intención fue que en esta breve charla, en esta plática, eh, los hermanos que nos estén viendo, a través de un ejemplo, no es que yo te ponga así en un escaparate, ¿verdad? De San Edercito Juan del Eder, Monte. con veladoras y todo. Sí, ándale. Pero en verdad, yo he notado eso, que el Señor eh, te ha puesto ese deseo de, primero, de disfrutar un buen libro de, de, de tema cristiano, de invertir, como decías, y también de querer compartir eso, ¿no? A través de tus redes sociales, yo veo que digo,
Wow, yo no sabía que había un libro acerca de ese tema. Y ahí está. Ahora, los hermanos que nos están viendo en estos momentos saben que la intención de un servidor es eso, igual. He leído libros, los quiero compartir, los quiero recomendar, y muchos de los hermanos se me han acercado y me han dicho, Ramón, en verdad agradezco esto, pero no es la labor de una persona, sino es la labor colectiva de aquellos amantes de este buen hábito, ¿no? De los que han disfrutado la bendición de estar delante de un ejemplar con papel, plástico y con tinta impresa, y han descubierto ahí un gran canal de bendición, ¿no? Eso es lo que yo quiero que los hermanos que estén viendo esta breve charla con el buen Eder, ellos también puedan percibir, también puedan ser contagiados de este virus, ¿no? Como lo mencionábamos, muchos tienen miedo a leer libros y decir, no, va a suplantar la Biblia. No. Fíjate, algo que yo he experimentado, Eder, es esto. Cada vez que yo tomo un libro con buen fundamento bíblico, con un núcleo de sana doctrina, cuando yo lo empiezo a leer, me hace atesorar más la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque, como lo decías, el nivel de entendimiento de las escrituras va creciendo, va fortaleciéndose, ¿no? Y es eso lo que mi oración, y yo creo que la oración de ustedes es que esto se contagie, ¿no? Que esto se transmita, no solo con nuestros hijos, en nuestra familia, no en el hogar, sino también en otros. Hay algunos hermanos que me han preguntado, oye, ¿conoces un libro acerca de luto, no? Y recordé y dije yo, bueno, Eder recomendó uno acerca del luto cristiano, ¿no? Y ahí voy a revisar tu Facebook y fíjate, es eso lo que los hermanos tienen, ese deseo bueno, hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta doctrina, ¿no? Y es ahí donde nosotros debemos recurrir a aquellos hermanos que, gracias al Señor, ellos Ya pasaron, escribieron. estudiaron, como menciona, estudiaron, se quemaron las pestañas, como decimos en México, ¿no? Estuvieron ahí día y noche, experimentaron cosas que vaya, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Aquellos quienes han experimentado algo tienen esa capacidad de poder animar y transmitir consuelo a aquellos quienes están pasando esa situación que ellos ya pasaron, ¿no? O doctrina, aquellos quienes el Señor les dotó con el don de la enseñanza, ¿no? Es eso más que nada la intención de su servidor al iniciar charlas así. Y te agradezco mucho, Eder, que hayas tomado tiempo de tu tan ajetreado día, el trabajo, la familia, igual. Sabemos que todos estamos ocupados, ¿no? Todos. Y aún con esta pandemia, todo el mundo aún sigue rodando, ¿no? Así Y es. pues la verdad, Eder, disfruté mucho esta plática, disfruté mucho también las cosas que nos compartías acerca de este buen hábito. Hermanos y hermanas, si ustedes quieren estar más expuestos a cualquier recomendación, yo les recomiendo que vayan a las redes sociales y busquen Librería Cristiana Sola Gracia, y ahí ustedes la van a encontrar, y ahí ustedes pueden estar también bien atentos a recomendaciones de libros, comentarios bíblicos, bueno, todo lo que tenga que ver con papel, hoja y tinta, usted lo va a encontrar ahí en Librería Cristiana Sola Gracia. Sí, vaya, si usted es de México, pues ahí, qué mejor, ¿no? Ahí está al alcance de su celular, ¿no? Contactar a los hermanos de esa librería, a Eder, y los que pues vivimos aquí en los Estados Unidos o de otro país, pues Hacemos envíos, por cierto.
y hacen envíos. Bueno, ya salió ahí el comercial. Comercial. Ya Claro, salió el comercial. Pero en verdad, esto es lo que ha hecho que el nombre del Señor sea glorificado. Estos medios y también estos deseos. Y pues, Eder, voy a seguir orando que el Señor siga prosperando tu ministerio en el hogar, como padre, como esposo, también en la iglesia y también con la librería, ¿no? Eso es lo que quería decirte y agradezco mucho que estés con nosotros. Quisiera yo pensar que es la última vez que voy a estar contigo en esta charla entre libros y amigos. Quizá pueda haber otra oportunidad, ¿verdad? Recomendaciones o lo que sea. O otra charla acerca de cualquier otra cosa que tenga que ver con libros, con buenos libros. Eso es lo que en verdad yo admiro, que son buenos libros, no son libros que, vaya, solo ocupan espacio maletas. en tu librería. Son libros que ocupan espacio en tu alma Así es. y en tu andar en los caminos del Señor. Pues Ceder, muchas gracias. No sé si quieres despedirte de los hermanos. Claro que sí, un gusto estar con ustedes, platicar un poquito. Hay tanto que aprender de la lectura, pero pues, bueno, el Señor que nos guíe, que nos ponga los libros que debemos de leer. Hay libros que en verdad marcan mucho y cambian tu forma de pensar, ver lo que los hermanos creían, pensaban, vivían hace 500 años, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el testimonio de estos hermanos 500 años después aún iban a conservarse, ¿no? Cómo la escritura, hablando de estos testimonios en hebreos, los conservó. Bueno, aparte de esos hermanos que leemos en hebreos, también hay otros hermanos que han dedicado su tiempo y demás para la edificación de la iglesia. Un gusto saludarlos y estamos a tus órdenes, Ramón. No, pues muchas gracias, Ceder. Es para mí un gran privilegio, como ya dije al principio, haber compartido este tiempo con Eder. Eh, Seguiremos pendientes a las recomendaciones, seguiremos pendientes también a cómo se va dando la cosa ahí en la iglesia, ¿verdad? Que esperemos en el Señor toda esta situación que está pasando en todo el mundo, pues se calme un poquito porque ese es nuestro deseo, ¿no? Seguir congregándonos y nuestra oración es que igual Él le siga ayudando y fortaleciendo en la iglesia donde están ustedes, Eder. Y pues hermanos, esta es la primera vez que este programa entre libros y amigos se está dando. Eder es nuestro padrino de lujo. Qué mejor, me siento muy honrado. Vamos a seguir teniendo charlas con hermanos, o con hermanas que, vaya, han tenido la bendición de, de recibir por medio del buen hábito de la lectura muchas cosas, muchos aprendizajes, muchas vivencias. ¿Qué puedo decirles? Ya me quedo sin palabras. Hermanos, que tengan un buen resto del día y que el Señor les bendiga y que sea con cada uno de ustedes. Nos despedimos, Eder. Muchas gracias y saludos a toda la familia y pues a seguir adelante en los caminos del Señor. Así es. Gracias y paz. Buenas noches. Buenas noches.